Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida y te comento que hoy seguiremos hablando acerca de las características de la ciencia por Mario Bunge, de su libro La ciencia, su método y su filosofía. Te comento que Mario Bunge murió a los 100 años. 100 años tenía cuando murió. Entonces, él siguió muchísimas cosas, pero en este momento daremos prioridad a su libro. En el video anterior te mostré 7 de las características de la ciencia y en este momento te voy a hablar de las últimas 8 características. Y te invito para que puedas compartir con tus amigos, me dejes un comentario y un me gusta si es que es de tu agrado. Ok, la ciencia es metódica. Eso significa que no es errática, sino planeada, siempre sabe a dónde va a llegar. Los investigadores saben lo que buscan y saben cómo encontrarlo. El planeamiento de la investigación científica no excluye el azar, solo que hace un lugar a los acontecimientos imprevistos. Es posible aprovechar la interferencia del azar y la novedad inesperada. Más aún, a veces el investigador produce el azar de manera deliberada. Es sistemática. La ciencia no es un agregado de informaciones inconexas, sino un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. Todo sistema de ideas caracterizado por cierto conjunto básico, pero refutable de hipótesis peculiares y que procura adecuarse a una clase de hechos es una teoría. Todo capítulo de una ciencia especial contiene teorías o sistemas de ideas que están relacionadas lógicamente entre sí. Esto es, que están ordenadas mediante una relación. Esta conexión entre las ideas puede calificarse de orgánica en el sentido de que la sustitución de cualquiera de las hipótesis básicas produce un cambio radical en la teoría o grupo de teorías. Bien, también la ciencia es general. Eso significa que ubica los hechos singulares en pautas generales, los enunciados particulares en esquemas amplios. El investigador científico se ocupa del hecho singular en la medida en que éste es miembro de una clase o caso de una ley. No es que la ciencia ignore las cosas individuales o el hecho irrepetible. Lo que ignora es el hecho que se presenta de manera aislada. La ciencia es legal. Busca leyes y las aplica. Inserta los hechos singulares en pautas generales llamadas leyes naturales o leyes sociales, depende del caso. En la medida en que la ciencia es legal, intenta llegar a la raíz de las cosas. Encuentra la esencia en las variables relevantes y en las relaciones invariantes entre ellas. Es explicativa. Intenta explicar los hechos en términos de leyes y las leyes en términos de principios. Los científicos no se conforman con descripciones detalladas, procuran siempre responder al por qué. ¿Por qué ocurren los hechos? ¿Cómo ocurren de esta manera y no de otra? La ciencia deduce proposiciones relativas a hechos singulares a partir de leyes generales y deduce las leyes a partir de enunciados normológicos más generales a los cuales llama principios. La ciencia es predictiva, trasciende los hechos de experiencia, se imagina cómo pudo haber ocurrido algo en el pasado y cómo puede ser en el futuro. La predicción es ante todo una manera eficaz de poner a prueba las hipótesis, pero también es la clave del control y aún de la modificación del curso de los acontecimientos. Es abierta, es decir, la ciencia no reconoce barreras a priori que limiten el conocimiento. Si un conocimiento fáctico no es refutable en principio, entonces no pertenece a la ciencia, sino a algún otro campo.
La ciencia carece de axiomas evidentes. Incluso los principios más generales y seguros son postulados que pueden ser corregidos o reemplazados. A consecuencia del carácter hipotético de los enunciados de leyes y de la naturaleza perfectible de los datos empíricos, la ciencia no es un sistema dogmático y cerrado, sino por el contrario, controvertido y abierto. Como sistema es abierta porque es falible y por consiguiente capaz de progresar. Aprende de sus errores. Finalmente, la ciencia reporta siempre utilidad, ya que busca la verdad. La ciencia es eficaz en la provisión de herramientas para el bien, pero también para el mal. Todo depende de la manera como nosotros la estemos usando. El conocimiento ordinario se ocupa usualmente de lograr resultados capaces de ser aplicados en forma inmediata. La utilidad de la ciencia es una consecuencia de su objetividad, sin proponerse necesariamente alcanzar resultados aplicables. La investigación los pruebe más tarde o más temprano. Bien, así es como Bunge nos habla de las características más importantes que tiene la ciencia. Yo te invito para que puedas compartir este video y nosotros nos vemos en uno próximo. Muchísimas gracias por tu atención. Hasta pronto.